Voy a hacer algunos comentarios, dado que son instrumentos que no son muy habituales de escuchar, a pesar de que, bueno, ustedes tienen el programa y se puede seguir bien el listado de obras que voy a tocar. Lo que tengo aquí en mis manos es un laúd, es uno de los muchos tipos de laúd que existieron en Europa en el barroco, pero desde la Edad Media, en el que el instrumento se hizo muy popular en toda Europa a partir de la invasión árabe por España y el sur de Italia. A pesar de que muchos cientos de años o miles de años antes ya existían instrumentos de este tipo y que llegaban por el intercambio comercial que existía entre el Mediterráneo y las costas de Asia Menor. Si nos vamos en orígenes más remotos, el instrumento es de origen persa. Y los europeos lo adoptaron y adaptaron a su cultura y pasó a ser un instrumento muy popular y por otro lado también de muy cortesano, ¿no? Instrumento de la alta aristocracia, pero también del pueblo en general. En Inglaterra, en la época de Shakespeare, en las barberías, había siempre un laúd colgado de la pared. Entonces uno, en lugar de, digamos, de leer lo que hoy sería, no sé, el Oleo o una revista de actualidad, podía tocar el laúd, ¿no? Es decir, que mucha gente lo tocaba, como si fuera una guitarra hoy en día, una guitarra criolla. Lo primero que voy a hacer es una sonata, que como su nombre le indica es algo por oposición a cantata, es algo que se suena en el instrumento, que se toca, de un compositor italiano, un laudista italiano llamado Giovanni Zamboni Romano, del que tenemos pocos datos biográficos, pero pasó parte de su vida en Roma. Roma, como siempre, fue una cuna de cultura musical, a donde concurrían músicos de toda Europa, porque siempre estaba como la vanguardia musical allí. En esa época, para darles una idea, en Roma vivían Corelli, que ya era una persona ya más grande, Händel, que era un joven que venía de Alemania y antes de irse a Inglaterra, Silvius Leopold Weiss, que fue tal vez el laudista más importante alemán, pasó años de su vida también en esa época en Roma. La sonata, que también se podría decir que es una suite, ¿no? Como se la llamaba en Europa en esa época, la palabra suite en francés significa una seguidilla, digamos una seguidilla de piezas, una serie de piezas. En este caso son 5, la última de las cuales es muy, muy breve.
El laúd es un instrumento que hacia el 1800 se fue paulatinamente dejando de tocar hasta que en Europa, hasta que en el siglo XX, junto a la flauta dulce, la viola da gamba, el clavecín, muchos instrumentos que habían sido dejados un poco de lado, volvieron a la escena musical. En parte porque eran instrumentos que no tenían mucho volumen, como ustedes habrán apreciado hoy. En Inglaterra, el laúd particularmente es un instrumento muy íntimo, también lo es la guitarra, ¿no? Pero para dar una idea de la intimidad del instrumento, les voy a contar una historia de una mujer inglesa que vivía en Inglaterra en el siglo XVII y ella tomaba lecciones de laúd con un profesor que a la vez era discípulo de un gran maestro francés que se llamaba Gautier, perteneciente a una gran dinastía de extraordinarios laudistas franceses. Había muchos franceses enseñando en Inglaterra en esa época. Y ella lo que iba anotando en las lecciones lo anotaba en un cuaderno. El cuaderno se conservó y hoy lo conocemos como el método de Mary Barbel, ¿no? Y quedó como un testimonio de lo que era la enseñanza musical entonces. Una de las cosas que ella dice ahí es que el laúd era un instrumento tan íntimo, digamos, que había que tratar de tocarlo en un salón resonante, sin muebles, y a donde no hubiera más de 3 o 4 personas, para dar una idea del ambiente que podía generar el instrumento. Si había más gente, se podía quebrar el hechizo, digamos, ¿no? Bueno, y para cerrar esta primera parte que voy a hacer con el laúd, voy a tocar otra sonata de Zamboni, de este laudista italiano. Yo con música de Zamboni he hecho un CD que yo he traído hoy junto con otros de guitarra barroca que a la salida pueden encontrar, y si alguno está interesado lo puede adquirir. Y esta sonata también tiene 5 partes en sol menor, un preludio que es de un carácter más bien improvisado, y seguido de 4 danzas, bueno, danzas ya estilizadas, y nuevamente la última muy breve.
Bueno, y esta es la guitarra barroca. Y ahora nos vamos a España, en este paseo musical. Y voy a tocar dos piezas de Gaspar Sanz, que fue uno de los guitarristas destacados, era aragonés y publicó sus libros de guitarra en Zaragoza. Había estudiado en Roma también, todos los caminos conducen ahí. Y bueno, algunas de las melodías de Gaspar Sanz fueron recopiladas en el siglo XX por Joaquín Rodrigo, que fue quien compuso el concierto de Aranjuez, que es un concierto para guitarra y orquesta, para otro concierto para guitarra y orquesta que es la Fantasía para un gentilhombre. Entonces, algunas de estas melodías, bueno, se hicieron muy populares en el siglo XX también gracias a la obra de Rodrigo. En este caso el instrumento, bueno, así eran las guitarras en el siglo XVII, XVIII, a principios del XVIII. Tiene 5 pares de cuerdas, excepto el primer orden, que es simple. Digamos, podemos decir que todas las guitarras, entre comillas, americanas, son parientes de este instrumento que trajeron fundamentalmente los españoles. No existían en América instrumentos de cuerda de este tipo, ¿no? Y bueno, y aquí en América tuvo un desarrollo espectacular el instrumento, igual que la música también. Y bueno, hasta hoy todo el charango, el cuatro venezolano, todas las jaranas y vihuelas mexicanas, muchos de ellos todavía con cuerdas dobles, como el charango. Es como que mantienen de alguna manera la continuidad de esta historia de este instrumento. Mientras que en España, bueno, fue como que evolucionó hacia lo que hoy es la guitarra española o criolla clásica. De Gaspar Sanz entonces voy a tocar una pavana, que era una danza, por supuesto acá ya está estilizada, de origen probablemente italiano, de Padova, y unas jácaras, que era una danza bien española y de origen más suburbano, ¿no? Posiblemente origen moro o árabe. La jota también, jácaras, denuncia ese origen.
guitarrista de una generación posterior, Gaspar Sanz, fue Santiago de Murcia, madrileño, fue profesor de la reina María Gabriela de Saboya. Y voy a tocar 3 piezas para terminar. Y bueno, aprovecho para agradecer mucho la presencia de ustedes y a Guillermo por haberme invitado y a toda la gente aquí de la radio, de la canal de televisión que estuvieron conmigo antes del concierto, que me hicieron sentir muy cómodo. Las 3 piezas que voy a tocar de Santiago de Murcia pertenecen a un libro que se llama Códice Saldívar. Saldívar fue un musicólogo mexicano que casualmente descubrió el libro en un negocio de antigüedades. Él estaba en un congreso de musicología en los años 40 en Guanajuato y pararon a almorzar y él salió a caminar y entró a una tienda de antigüedades y empezó a mirar entre los libros a ver qué había y encontró, no es un manuscrito, en realidad es una edición, una impresión, una edición facsimilar, digamos. Y a partir de ahí, bueno, hubo investigaciones y hoy en día todavía no está no hay unanimidad de criterios, pero la mayoría de la gente piensa que esto pertenece fue compuesto por Santiago de Murcia, porque es muy similar a otro libro de él que se llama Pasacalles y Obras. Entonces, para terminar, voy a tocar 3 piezas de Santiago de Murcia. La primera se llama Marisápalos. Marisápalos era un romance español, madrileño, que narra las aventuras amorosas, se podría decir, de María Sápalos, que era como la muchacha bonita de Madrid. A continuación voy a tocar unas gaitas, que eran de la región de Asturias. Y para terminar, un cumbés, que era un baile de los negros africanos. Por supuesto, son todas músicas ya están estilizadas, ¿no? Están pasados por el filtro del compositor. Y bueno, y Murcia era un gran virtuoso y un guitarrista muy, muy refinado. Como toda la música de origen negro llegaba a España a través de Portugal, que ya por entonces tenía colonias en África. Entonces, marisápalos, gaitas y cumbés. Y otra cosa que agrego que no tiene que ver con la música específicamente, que todas estas piezas de guitarra barroca también yo las registré en un CD y he traído algunos que me quedan todavía y a la salida también los van a poder mirar.
Muchas gracias. Vamos a seguir con Santiago de Murcia y voy a hacer una pieza que se llama Los Imposibles y van a encontrar cierto aire familiar. Cómo son las partituras. Ay, son rarísimas. Ajá. Mira, notas por encima del pentagrama. ¿Qué pérdida? Sí, me pegó muy duro. Sí.